Quisiera referirme y saludar a todos, igual a los señores periodistas y a las personas que se encuentran en las barras. Como presidenta de la Comisión de Turismo, conozco la importancia del proyecto 18.278, Ley para proteger el empleo de los saloneros y meseros, y me quiero referir a esta ley para proteger el empleo de estos ciudadanos que dan lo mejor de cada uno, el cual coincidimos en aprobarlo hoy, ya que surge de la confusión que existe con el tratamiento que se le debe dar a la propina que los clientes Muchas gracias, señor diputado. Pedirle de nuevo a los compañeros y compañeras diputados que por favor guardemos silencio y respeto para escuchar a la compañera Gómez Franceschi. Gracias. Gracias, señora presidenta. Compañero Manrique, yo sé que este es un tema importantísimo que hoy tenemos que ser, como lo hemos venido haciendo, responsables y también pues aprobarlo. Y yo creo que hay algunos compañeros que podrían retroalimentarse de lo que yo voy a exponer aquí. Como presidenta de la Comisión de Turismo, conozco la importancia de este proyecto de ley para proteger el empleo de los y las saloneras y meseros, el cual coincidimos en aprobarlo hoy, ya que surge de la confusión que existe con el tratamiento que se le debe dar a la propina que los clientes pagan a los saloneros y meseros de restaurantes, y si ésta constituye o no parte del salario del trabajador. Como sabemos, actualmente la ley 4946, que crea derecho de propina a trabajadores en restaurantes, el 3 de febrero de 1972, establece que los trabajadores de restaurantes, bares y otros establecimientos análogos tendrán derecho a propina cuando su servicio se preste en las mesas. Este monto es un 10% con respecto al monto total del consumo correspondiente. En el año 1995, la Sala Segunda, en su sentencia número 69, señaló que la propina es una retribución que se paga al trabajador por la prestación del servicio y que por lo tanto debía ser considerada como salario. No obstante, como quien paga la propina es un tercero y no el patrono, desde entonces se ha puesto en discusión la naturaleza salarial de este pago del 10% por servicios. En el año 2009, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió su resolución 2009-140553 en respaldo de la sentencia de la Sala Segunda. Reitera que, entre comillas, la propina obligatoria es una retribución y remuneración que debe ser considerada como parte del salario. Constituye una interpretación evolutiva del derecho al salario que resulta conforme con el derecho de la Constitución. Cierro comillas. Con la consecuencia inmediata de esta interpretación fue un encarecimiento de los costos de operación de restaurantes y hoteles, y no un aumento de los ingresos de los trabajadores que reciben el 10% de propina estipulado a las leyes 4946 y 5635. Dado que al incluir la propina como parte del salario, los patronos debieron pagar cargas sociales por ese dinero e incorporarlo al cálculo del aguinaldo y vacaciones. Así, los costos de operación de esas empresas se encarecieron de la noche a la mañana, sin que los ingresos de los saloneros y meseros hubieran mejorado por ello. Según el criterio de la asesoría legal del Ministerio de Trabajo, se debió entender a la propina como un, y entre comillas lo hago y lo resalto, recargo del servicio, por razones muy particulares que se mencionan en las actas de discusión legislativa que dieron pie a la creación de la Ley 4946,
que crea derecho de la propina a trabajadores en restaurantes. Asimismo, el Ministerio de Trabajo ha opinado que no es necesario atribuirles a los patronos el pago de las cargas sociales sobre esa propina, dado que es un monto que no sale de su patrimonio. La ley de la propina vino a establecer un mecanismo que favorece a los saloneros que sirven las mesas, dado quien recibe el servicio paga un recargo del 10% sobre lo que haya consumido en la mesa. Esto lo hace obligatoriamente porque es un mandato de ley. Es por esta razón que este proyecto de ley es tan importante, ya que pretende restablecer la naturaleza de las propinas de los saloneros y meseros, aclarando que no constituirá parte del salario del trabajador, ni afecta las cargas sociales y prestaciones laborales a cargo del patrono. Es una remuneración que recibirán adicionalmente a su salario. En ese sentido, esta medida protege el salario de los saloneros y da fe del principio de progresividad del salario como un derecho social adquirido. Por propina se entenderá el monto adicional voluntariamente entregado por el cliente como muestra de satisfacción por el servicio recibido. De ninguna forma el pago de esta propina será obligatorio, ni podrá ser entendido por el empleador como parte de la remuneración que el empleado debe recibir según el salario base acordado entre ambas partes. En la propina no se encuentra una disposición patronal de pagar una suma determinada por los servicios prestados por los saloneros, sino que la ley impone el monto, la forma y la periodicidad del pago de la propina, y lo que es más importante, no sale del peculio del patrono. Se debe enfatizar en esta reflexión que comparto el día de hoy, que no existe en este sentido participación patronal en el monto o en la forma de cobrar esa propina, o sea, su poder de dirección se ve limitado por disposición legal y no existe, o al menos así fue antes de la jurisprudencia de la Sala Segunda y los votos de la Sala Constitucional citados. Ninguna negociación entre patrono y trabajador respecto del monto o la forma de cobrar la propina. Simplemente ambas partes debieron acogerse a la ley sobre el tema. Por esa razón, esta ley también resulta necesaria, ya que ordena y regula las relaciones entre patronos y los meseros y saloneros, pues la reforma introducida al artículo 4 de la Ley 5635, que crea el derecho a propina a trabajadores de restaurantes, establece que los patronos no deberán participar del beneficio del 10%, no deberán impedir e interferir en el cobro legal de la misma por parte de sus trabajadores, ni serán responsables de las obligaciones relativas al 10%. El día de hoy vamos a aprobar una ley que protege el derecho a un salario justo de todas aquellas personas que trabajan como meseros, como meseras, que trabajan en el sector turístico y alimentario del país. Aclara que el salario es salario y debe ser respetado y remunerado adecuadamente por su empleador, y la propina es la que se recibe de parte de los comensales, en razón de la calidad de la atención que han recibido. Esta medida protege tanto el pago de los salarios base acordados entre empleador y empleado, como garantiza y aclara que el beneficio de la propina es exclusiva de quien atiende la mesa y por lo tanto una remuneración adicional que reciben independientemente de su salario. Muchísimas gracias, señora presidenta, y hoy yo creo que vamos a hacer historia en un tema tan importante para este sector. Gracias.